Buenas. Buenas. Buenas, profesor. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, gracias al Señor, con ganas de dar clases de matemáticas, como siempre. Buenas, buenas a todos. Profe, no lo veo. Yo tampoco te veo. No, mentira. No me puedo, no tengo la pantalla todavía activada. Dice que tú no me ves. ¿Cómo estás? Buenas, Gracias, profe. bendiciones, Buenas, bendiciones, profe. ¿cómo va todo? Bendiciones, profe. Bien, bien, Bueno, gracias. buenos días, buenos días. Iba a decir buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal la semana? Regular, súper bien, súper mal. A ver quién me comenta. Atareada. Atareada. Nuestras semanas siempre son atareadas. Eso es algo que ya debemos de interiorizar mismos, que nuestras semanas son muy atareadas. Aunque la semana pasada no hubo curso, pero bueno, no importa. Eh, Decirles un poco y hablarles un poco, primeramente, pidiéndoles las más sinceras disculpas, porque no es que les quede mal, pero no lo hice las cosas cuando se debía hacer. Me recuerdo que yo les había comentado un video, pero ¿quién entró en física? Pero por cuestiones que se escapan de mis manos, no hubo posibilidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón, comentarles rapidito. Yo tengo dos niños, el menor tiene 8, va para 8 meses. ¿Y qué sucede? Que al pobre pues se puso malito, le dio, supuestamente es dengue, el examen negativo, pero dice el doctor que es dengue. Y entonces estuvimos en corredera toda esa semana. Tuvimos, ustedes estuvieron libres que no me vieron la cara, pues estuvimos en corredera. Eh, Lastimosamente, está súper alta en un niño de esa edad es muy peligroso y no, el problema estaba en que eh, nos mandaban para la parte de respiratorio, o sea, no nos atendían, cuando fuimos al MINSA no nos atendieron directamente en el área de externa ni nada por el estilo, sino que nos mandaron directo para respiratorio. Y entonces en respiratorio a toda la gente con posible COVID, posible cosas. Estábamos ahí, estábamos ahí muy tranquilamente y cuando de repente, ay, disculpe, es su resultado positivo. Y venía otro, ay, disculpe, su resultado. O sea, fueron como 5 o 6 en donde que le salieron el resultado positivo que estaban ahí mismo con nosotros, ni los dos, casi los 2 metros de distancia. Y nosotros así como que, santo, por favor, cuídanos, cuídanos, Señor, cuídanos, Señor. Eh, Fue, y no sabíamos también la preocupación del baby, no sabíamos qué era. El doctor dice que es dengue, le hicieron los exámenes. Al pobre lo pullaron hasta cuando no más. Los exámenes negativos fue un solo, vaya, no se sabe muy bien. Y por eso no pude, porque ya tengo el video grabado, ya lo tengo grabado, pero lo quería editar bonito, ¿sabes? Quería hacerlo, ¿sabes? Si vamos a hacer algo, se hace bien. No como acá las clases que copy pego y ahí mismo se va. Si no hacer las cosas bien. Entonces, eso no significa que no lo voy a subir. Claro que lo voy a subir algún día de esto. De aquí a diciembre 4 lo subiré, pero lo subiré. Llegará el día. Comentarles también,
Buenas a todos los que llegaron nuevos. Recuerden si siempre la pantallita, porque me gusta ver las caras, y ustedes me ven las caras a mí también. Comentarles que estoy subiendo cierto contenido al canal que no es del curso. Es los muchachos de Matemática 2 de Medicina. Así que si alguno quiere darse una vueltita por ahí a esos videos, está en completa libertad. Para ver más o menos qué es lo que se da en medicina. ¿Qué tal, Josué? El video, bueno, ese video y hay otro video que subí anoche también, que tiene que ver con la temática que estamos dando, que vamos a dar de hoy. Entonces, son videos muy interesantes que tienen mucha chicha, por decirlo de una manera, tienen muchas cositas de matemática. Es una matemática que vamos a darnos muy en general, pero allá la vamos a dar muy fuerte y muy dosificada, echando... ayer dimos 3 horas de clase y hicimos casi más de 15 problemas. Que fueron mucho tiempo de clase con los muchachos y son muchachos que saben mucho, entonces para realizar lo que usted quiera no está mal. 10 y 5, muy bien. Sobre todo para Cielo, que Cielo quiere estudiar medicina, bueno, ahí está Matemática 2 de medicina que te puede servir cuando nos volvamos a ver, entonces ya tú sabes más o menos qué es lo que viene bajando. El día de hoy somos 55 personas, bienvenidos a todos, bendiciones, me los cuide y me los protege. El día de hoy vamos a ver límite, vamos a ver lo que es límite, vamos a ver un poco sobre lo que es el límite de una función. Inicialmente yo les comenté del límite que era básicamente cuando yo me acercaba mucho a una cerca. ¿Se recuerdan de eso? Que yo creo que se los comenté acá, ¿verdad? En el cual yo les decía, bueno, yo me acerco mucho a la cerca, ya sea por la mano, por aquí o por donde el vecino, yo me acerco mucho, pero yo nunca puedo estar en la cerca. Puedo estar por encima de la cerca, puedo estar por debajo de la cerca, pero nunca puedo estar en la cerca. ¿Qué sucede? Vamos a ver esta situación, vamos a ver esta idea. Tengo eso. Problema del área. Es un problema muy interesante el área, porque básicamente nos ocurre esta situación. Tenemos esa función es una función f de x como tal en la figura 1.3 y tenemos un área que está bajo esa curva. Es una curva como tal y tiene una área como tal que yo quiero encontrar. Recuérdense que el área es todo ese elemento que está debajo de la curva y que toca al eje x. Bien, ¿qué sucede? ¿Dónde está el problema? Y bien, que yo sé sacar de un triángulo, base por altura entre dos. Yo sé sacar el área de un rectángulo, base por altura. Yo sé sacar el área de un trapecio. Yo sé sacar el área de un cuadrado. Yo sé sacar el área de un rectángulo. Yo sé sacar el área de un círculo. De esas estructuras o de esos elementos geométricos de la matemática. Pero el problema recae aquí, porque esa estructura, que voy a dibujarla acá, esa estructura que yo tengo, más de ahí se daña. Esa estructura que yo tengo no tiene una forma matemáticamente hablando normal para que yo pueda decir, bueno, con la fórmula tal, yo puedo encontrar curva. No hay. Muchos matemáticos lo que hicieron básicamente fue algo lo que ustedes vieron ahí. Ellos lo que hacían era lo siguiente, dibujar rectángulos debajo de la curva y obviamente rellenaban toda esta estructura con rectángulos debajo de la curva porque ellos decían lo siguiente, si yo hago los rectángulos una cantidad, yo puedo en algún momento sacar el área de cada uno de los rectángulos que pase por altura y al final todas las áreas. Y eso me debería dar el área bajo la curva. Pero eso tiene un problema. ¿Cuál es ese problema? A ver quién me lo puede decir. Las irregularidades de la curva. Ajá, la irregularidad de la curva. Porque entre el rectángulo y la curva, o sea, en este espacio que hay ahí,
en ese espacio que yo tengo ahí, hay un espacio hueco, ¿sí o no? Hay un espacio vacío. Ese espacio, cuando yo voy a sacar el área al final, por más pequeño que sea el rectángulo, por más pegado que sea el rectángulo, siempre va a hacer falta. Siempre va a hacer falta. Entonces, el área que me va a dar, tomando en cuenta los rectángulos, no va a ser exacta. Va a ser un aproximado diminutivo, un aproximado a menos. Hubieron otros matemáticos, iba a decir otros profesores, otros matemáticos que lo que hicieron fue ok, hacemos los rectángulos, pero ahora que nos quede por fuera de la gráfica. ¿Cuál es el problema de ese caso? ¿Cuál es el problema en ese caso? ¿Cuál es el problema en ese caso? ¿Quién me lo puede decir? Exacto, que el área de rectángulo, como bien dice Estefanía, el área de rectángulo va a sobrepasar la curva. Por lo tanto, el área que yo vaya a generar al final, sumando el área de cada rectángulo, va a ser mayor que el área de la curva. Aquí lo podemos ver mucho más bonito en el documento. Vamos a buscarlo acá. Las aproximaciones que ellos van haciendo primero con 4 rectángulos y después con 8 rectángulos. Y aquí está. Primero el área acotada, que es el límite que yo quiero. Después de ahí me hacen una cosa que se llama rectángulo inscrito, en donde el rectángulo está por debajo de la gráfica, pero ahí se ve claramente que me hacen falta, siempre me irá haciendo falta. Y mientras tanto, entonces está la otra situación en donde están los rectángulos por fuera, que se llama rectángulo circunscrito. Y obviamente ahí en esa situación lo que pasa es que el rectángulo sobrepasa y el área va a ser de más. Entonces, realmente no tengo o no tenía en ese entonces una forma de encontrar el área de esa curva de forma clara. Hasta que encontramos algo que se llama límite. Por más que yo me acerque, por más que yo haga los rectángulos lo más chiquito posible, vamos a seguir teniendo el problema de que no vamos a encontrar el área como tal. Vamos a ver entonces este caso. Vamos a ver el límite como tal, el límite de una función. Vamos a ver qué pasa en ese límite. Tengo una función, la función se llama una función racional. Esa función, que es f de x igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1, voy a copiar acá en el tablero. X al cubo menos 1 sobre x menos 1. Bien, surge y tiene un problema importante. Surge y tiene una situación importante. ¿Por qué? Porque hay un problema cuando x vale 1. Cuando x vale 1, esa función no puede ser definida. Me da algo que se llama 0 sobre 0. Estoy reemplazando la función con el 1 y el menos 1, pero no me está dando respuesta, me está dando una forma indeterminada, se llama eso. Siempre que me quede un 0 arriba o un 0 abajo, forma indeterminada. O si me queda un 0 en la parte inferior, forma indeterminada. Bien, hay un problema ahí. Y sencillamente nosotros diríamos que en ese punto la función no tiene respuesta, no tiene solución. Sin embargo, exactamente, indeterminado. Sin embargo, yo puedo hacer una aproximación. Yo puedo acercarme a 1 por la derecha o acercarme a 1 por la izquierda, con valores que se acerquen mucho a 1, por lo menos 0.9, 0.999 o 1.01, 1.001,
para ver qué ocurre con la función. Porque claro, cuando es 1 como tal, no da respuesta. Pero si es 0,9, sí debe dar una respuesta. Vamos a ver y me resuelvan por lo menos para 0,9, me lo reemplazan y después me lo reemplazan para 1,01 en la calculadora o ahí directamente en el cuaderno. Y me dicen cuánto da, me dicen cuánta estructura. Ahí Yaimet, la taquillera que sube a la ministra, bueno, me dice para ver cuánto dura. Profe. ¿Usted la conoce? Sí, en persona. Ah, ¿cómo la conoce? ¿Por qué? ¿Por qué o qué? Es como una mamá putativa para mí. Oh, wow. Mira tú, ya sé. Yo que tengo mis trabas ahí con el Meduca y mis cositas ahí con el Meduca. Por ahí se lo voy a contar, le voy a comentar. Las injusticias que hacen con los profesores de matemáticas. Me dicen entonces cuánto da. Me dicen entonces, a ver cuánto es la situación. ¿Cuánto da para 0,9 y cuánto da 1,01? Te lo dicen rapidito, muy lento los estudiantes. Mira, estoy subiendo estado. Hace 4 minutos la gente subiendo estado por ahí. Bien. ¿Qué sucede? Dice que da para 0,9 2,71. Supuestamente. 2,71. Y para 1,01 da 2,01. Eso me genera 2,01. Verifíqueme para 1,01 para ver cuánto da. Profe, a mí me dio 3.03. Ajá, 3,03. Así que eso me está dando una idea más o menos de hacia dónde va llegando. Porque si en 2,9 me da 2,71 y acá me da 3 qué? Gabriela? 0.3. 0,3. Se supone que si yo le fuera a poner más decimales, por lo menos 0,999, la respuesta iría llegando como a 3. Pasará lo mismo con 1,00001. Se supone que la respuesta debería ir llegando a 3. Aquí, en el documento, nos ahorran el tiempo y ya nos dan. Ellos hacen una aproximación por la mano derecha con 1,25 y da 3,813, 1,1 y da 3,310, 1,01 y da 3,030 y 1,001 y da 3,003. Y es el punto que yo le estoy queriendo llegar. A pesar, y pasa por lo mismo por la parte izquierda, a pesar de que no tenga una respuesta como tal, a pesar de que cuando yo hago el procedimiento matemático, así como lo vemos algebraicamente con el reemplazo en la función, no me da una respuesta, yo al aproximarme, yo al acercarme un poco a la función por diferentes tipos de estructura, me da que ese f se aproxima tanto por la mano derecha como por la mano izquierda por el 3, como vemos entonces la grafiquita. Mire la grafiquita, qué bonita la grafiquita. Ahí está la grafiquita. ¿La ve?
Es curioso porque esa gráfica tiene una injerencia muy interesante con un signo que es el signo ese de la bolita que se abre. Nosotros en desigualdades hablamos de esa bolita que se abría. ¿Qué significaba esa bolita que se abría? Intervalo abierto. Exclusión. Exactamente, era un intervalo abierto, era una exclusión en donde ese extremo no estaba definido o no se contaba en la desigualdad. Acá, ¿qué sucede? Que como cuando X está en 1, no se puede, por eso me lo dejan abierto. Mientras que X se va acercando cada vez más a 1, cuando X cada vez va llegando a 1, él me está dando una respuesta. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. El límite cuando X tiende a 1, el límite cuando X tiende a 1 de la función es igual a 3. El límite de la función cuando X tiende a 1, o sea, cuando el número se va acercando a 1, él tiende a 3. Un momentito. Bien, sencillamente entonces este sería nuestro límite. El límite cuando X tiende a 1, X tiende a 1, significa que se va acercando. No es 1, no puede ser 1, se va a acercar mucho a 1. Bien, vamos a ver entonces otra situación explorativa que nos dan acá de otra función. Vamos a verla rapidito. Ahí entonces tenemos la otra aproximación que nos dan. Haciendo una estimación numéricamente hablando. Y nos surge la siguiente situación. Primero, obviamente, tenemos la función definida con x sobre x más 1 menos 1. Y entonces nos da que x tiende a 0. Básicamente que x tiende a 0 significa que el problema, significa que la dificultad, significa la situación complicada está en, ¿cómo se llama? En 0. Básicamente el problema está en 0. Bien, ellos hacen las aproximaciones, ellos hacen las estimaciones, acercándose por la derecha, acercándose por la izquierda, y ellos se están aproximando mucho a 2. Si usted ve la gráfica, hay un intervalo semiabierto o abierto por la derecha, si se da cuenta, porque en menos 1, 1 está cerrado, pero en 0,2 sí está abierto y tenemos la graficación ahí. Eso sigue hacia más infinito el dominio de la función. Cuando yo vaya a hacer el dominio de esa función, yo tendría que eliminar el número 2. El dominio sería los reales menos el 2. ¿Por qué? Porque el 2, los reales positivos. Porque el 2 no puede entrar dentro de el límite. ¿Se entiende esta idea? Manito arriba el que comprende esa idea de las estimaciones numéricas por base del límite. ¿Se comprende esa idea? Manito arriba, manito abajo. Profe, no hay manito abajo. Acuérdese que si no pone manito significa que hay manito abajo. Bien. Recuérdense siempre poner las camaritas ahí para verles las caras, para ver cómo están. Bien. ¿Puedo seguir? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro sobre lo que hicimos? Más o menos. Ajá. Bueno, y más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Si no hay ninguna consulta, entonces voy a seguir viendo cositas y cositas de este documento.
Este documento es muy interesante porque es la compilación de dos grandes libros de McGraw-Hill. Es buenísimo este libro. Y me gustó mucho y por eso se los traje. Bien. Esto se llama definición formal de límite. No vamos a entrar en mucho detalle con esto, pero solamente quería que ustedes las observaran. Esa es la definición formal del límite, matemáticamente hablando. Dice que tenemos una función definida en un intervalo abierto. El intervalo tiene que ser abierto porque los extremos no deben de estar. Y nos dice que significa que para todo epsilon mayor que 0, exacto, en ese punto no existe, no está definido en la función, pero sí hay un límite. ¿Qué? No existe, pero sí hay límite. O sea, no existe, pero sí me puedo acercar. Bien, decimos entonces que en una función para todo epsilon, epsilon es esta rayita que está aquí, esa letra griega, para todo epsilon, esa letra se llama epsilon. Mayor que 0 existe un delta, esto se llama delta, otra letra griega, perdón, tal que surge lo que está abajo. No voy a entrar mucho en detalle con eso, porque realmente esas son demostraciones matemáticas. Usted muy probablemente lo verá cuando tiene que dar cálculo. Y realmente no tenemos tanto tiempo como para entrar en eso. Si usted quiere ver problemas, usted puede entrar a los videos que les comenté hace un momento. Salud. A los videos que les comenté hace un momento. Para entonces realimentar un poco de lo que estamos hablando. Pero sí quería que ustedes tuvieran por lo menos esa definición formal de límite. Y aquí hay muchas cositas. Estoy sentado, por cierto. Estoy muy cansado. Ayer di clases desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde ininterrumpidamente. Y bueno, la gente se cansa. Bien, vamos a ver entonces unos ejemplos de límite. Y voy a trabajar estos ejemplos de límite de forma paso por paso. Sé que hay gente que ya ha dado límite, sé que hay gente que ya sabe más o menos lo que es límite, pero yo voy a querer hacerlo con todo el procedimiento para que se sepa de dónde sale cada caso. Será el primer caso. No se preocupe, profe. Tranquilo. Si yo me siento, porque si en el salón de clase yo tengo mi pupitre y acá también. Bien, vamos a ver este primer caso. El ejemplo número 2. Ya está. Nosotros lo vamos a hacer acá paso por paso. Tenemos que el límite cuando x tiende a 2 de la función 4x al cuadrado más 3. Ese es mi límite. Y entonces vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso. ¿Qué es lo que pasa en ese límite? Vamos a desarrollarlo paso por paso. Vamos a desarrollarlo con cada uno de los detalles de esta situación. Lo primero que voy a hacer, para esto tendría que saberme las propiedades del límite. No vamos a entrar tampoco muchos detalles técnicos en propiedades, porque las propiedades las harán entonces cuando están en colegio. Primero, voy a darle el límite a cada uno de estos elementos. Aquí tenemos dos elementos, el 4x cuadrado y el 3. ¿Cómo sería? Sencillamente sería lo siguiente. Límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3. El límite cuando x tiende a 2 de 4x cuadrado más el límite cuando x tiende a 2 de 3. ¿Ok? Compartí el límite. Bien. Este 4 está acompañando a la x cuadrado. Es el coeficiente de esa expresión algebraica. Recuérdense que en las expresiones algebraicas tenemos coeficiente y parte literal. Bueno, el coeficiente aquí es 4. Este 4 yo lo voy a sacar del límite. Lo voy a extrapolar del límite. 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. Más. En el otro límite, ¿qué me queda? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no tengo ningún acompañamiento, no tengo ninguna x. Si yo vengo y saco el 3, me va a quedar el límite de ¿qué? ¿Ves? No, o sea, no voy a poder tener nada ahí. Sencillamente lo voy a dejar igual. Ahora bien, antes que siga, importante.
Esta cosita que está acá abajo, que es el límite, cuando x tiende a 2, es como si fuera un exponente. Tienen que ser del mismo tamaño del exponente, pero en la parte inferior. Así que lo pone ahí bajito, chiquitito. No lo ponga del mismo tamaño de estas situaciones acá. Debe ponerle lo más chiquitito. Yo lo hago un poco grande para poder que se vea aquí en la pantalla. Pero usted debe de hacerlo chiquitito, así como si fuera un exponente, en la parte inferior. O el x a la x sub 1, ¿se acuerda cuando uno hace x? Bueno, así mismo. Bien. Vamos entonces a desarrollar el límite. Vamos entonces a desarrollar cómo se trabaja el límite. ¿Por qué se habría sacado el coeficiente? Yo puedo sacar el coeficiente porque es una constante y hay una propiedad dentro del límite que me dice que yo puedo liberar ese coeficiente después que tenga una x. En el caso del 3, él es un coeficiente también, pero no tiene x, por lo tanto no puede salir. Pero en este caso sí. Bien, ¿qué sucede? ¿Cómo se define el límite? Sencillamente, desarrollar un límite es reemplazar el valor al cual tiende la x. En otras palabras, yo la x la voy a reemplazar con 2. En todas las que estén, en todas las x, para este caso, voy a reemplazarlo con 2. Si la x tiende a 0, yo voy a reemplazar todo con 0. Si la x tiende a menos 1, yo voy a reemplazar todas las x con menos 1. Sería entonces 4 por 2 es la x y está elevado al cuadrado más 3. Reemplacé la x con el 2. En el caso del 3, no puedo reemplazar sencillamente porque no tiene ninguna x al lado. Es una obviedad. Y sencillamente resuelvo. 4 por 4 más 3, esto me da 16, más 3, eso sería igual a 19. Y ahí finaliza el problema. El límite de la función entonces viene a ser dado con 19. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado todo claro? Manito arriba, recuérdense, el que comprendió, metieron mi manito arriba de una vez. Y ya yo no tengo que decirlo, usted mismo debe hacerlo. Casting, obviamente, siempre la manito arriba. Allá. Bien. Disculpe, profe, no entendí por qué se reemplazaron con 2. Ajá, se reemplaza con 2 porque la x tiende a 2. Si la x tiende por lo menos a 0, o si x tiene una rayita ahí, tiene un 0, yo la x la voy a reemplazar con 0. Profe, era lo que había que poner en chiquito. Exactamente. Esto que tengo aquí en chiquito es lo que me va a servir para reemplazar. ¿Alguna otra consulta sobre el problema? Para entonces hacer otro problema de límite. Y ver para ver cómo se trabajan los problemas de límite. Ok. Bien. Vamos a ver otro caso. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí está. El ejemplo 3. Recuérdense, muchachos, ahora a las 3 de la tarde, participar en la exposición que va a haber. Esas son de estas charlas que salen así de repente, que son muy buenas, que siempre es bueno ir, siempre es bueno participar, porque algo uno siempre se lleva. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 2 sobre x más 1. Comentarles también que, entre eludio mientras que lo copian, comentarles que esta semana tampoco va a haber asignaciones porque estoy dejando para la última semana hacer una gran asignación. Profe, disculpe, el primer ejemplo, ¿cómo se llamaba? Este ejemplo, o el primero que hicimos.
El primero que hizo. El primero que hice. Eso era límite por aproximación. Gracias. De nada. Eso es un límite por aproximación. Ajá, bueno, comentarle. Vamos a hacer una asignación que va a ser yo considero que va a ser una asignación muy interesante, en donde usted será para la última semana de clases. Me hará un video en grupo, serán 2 personas, usted y otra persona más, que harán un videito. La duración del videito ya será el tiempo que usted quiera. Si quiere hacerlo de 3 horas, puede hacerlo de 3 horas. Si quiere hacerlo de 5 días, lo puede hacer de 5 días. Oye, yo lo voy a averiguar. Y usted lo va a subir a cualquier plataforma, ya sea YouTube, ya sea Instagram o TikTok, la que usted quiera. Y lo interesante de ese video es que usted va a tomar uno de los temas que yo le voy a dar y va a intentar buscar cómo se aplica eso en la matemática. Para especificarlo mejor. Cómo la matemática, cómo se utiliza en medicina, por lo menos. La matemática, cómo se utiliza en la ingeniería, por lo menos. La matemática, cómo se utiliza en la arquitectura. La matemática, cómo se utiliza en la cocina. La matemática, cómo se utiliza en esto y esto y esto. Yo le voy a dar la próxima semana, le voy a dar unos criterios y le voy a dar una serie de normativas. Por lo menos las funciones estas, cómo se aplican en tal. Las funciones esto. Y de eso usted elegirá una de ellas. Investigará y buscará y me presentará un videito bonito. Un videito bonito. No un videito ahí echando cuentos y cosas, no. Un videito bonito con ejemplos, ustedes saben más de computadoras que yo y ustedes saben hacer sus chicheritos, etcétera, 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 etcétera. Video. ¿Cómo lo van a hacer? Libre albedrío, dice el otro. ¿Cuánto tiempo lo van a hacer? Libre albedrío, dice el otro. ¿Dónde lo van a subir? Libre albedrío, dice otro. Si lo quiere subir en alguna de estas páginas brujas rusas, puede subirlo. O sea, la cosa es hacer un video de algo diferente. Que no sea la típica situación matemática de ver un problema y resolver el problema, sino ver ejemplos de cosas diferentes. Aquí por lo menos en este libro tienen cosas interesantes. Ahora que yo estoy dando clases con gente de medicina, les decía yo a ellos y ellos se quedaron, la primera clase se quedaron así como que, wow. La primera clase no la grabé lastimosamente. Perdón. Y yo les pregunté a los muchachos, matemática en la medicina, ¿dónde? Y ellos se quedaron así como. Y yo dije, electrocardiograma. Eso no son gráficas. ¿Sabes lo que es un electrocardiograma, verdad? Ajá. Eso es gráfica, matemática. Ajá. Flujo. El cardio, el porcentaje de sangre que sale de la vena aorta. Eso es un porcentaje matemático. El crecimiento exponencial de las bacterias en un cuadro viral, o de las infecciones en un cuadro viral. Matemática. Y me fui. Y fue como que, oh, wow. Solamente en medicina. Hay cosas también en la cocina, hay cosas por lo menos pero lo que son amantes del fútbol, aquí entre usted y yo y tú. Manito arriba el que es amante del fútbol. Manito arriba el que es amante del fútbol. Daniel es el primero. Sabía yo. Bien. ¿Qué pasa? Mira, te voy a echar un cuento. Alemania 2006. Estaban, creo que eran cuartos de finales, semifinales. Alemania contra Argentina, el partido queda 0-0. Se van a penales. Tiempo extra 0-0, se van a penales. El portero de Alemania, Jens Lehmann, que ya se retiró, ya está jubilado. Antes de que pateara cada uno de los jugadores de Argentina, revisaba su media y entonces como que sacaba un papelito y volvía a meter el papelito. El man atajó todos los penales. Y Alemania pasó y Argentina se quedó. Estaba Messi todavía empezando. Había gente, para el que saben, estaba Cucho Cambiaso, estaba Batistuta, estaban esta gente. Bien.
estaba Zanetti también, el del Inter por muchos años. Bueno, ¿qué pasa? Viola, Crespo. Exacto. El payasito Aymar, había gente muy buena. El equipo no era malo. El equipo jugaba Riquelme. O sea, que el equipo no era malo. Estaba Messi empezando, pero el equipo no era malo. ¿Qué pasa? Cuando fueron a hacerle la entrevista a Jens Lehmann, le preguntaron que cómo había hecho eso, o sea, cómo había atajado todos los penales y por qué él siempre se revisaba la media, qué era lo que tenía ahí. Él saca el papelito y enseña el papelito y básicamente era un porcentaje, mire, qué interesante, tenía el nombre de todos los jugadores principales de Argentina, los mejores jugadores de Argentina, y tenía el porcentaje hacia donde ellos más pateaban. Digamos que Daniel patea más hacia la derecha. Bueno, el porcentaje mayor de Daniel era hacia la derecha, un 90% hacia la derecha o un 80% hacia la derecha. La gente que estaba detrás de estas cosas eran especialistas matemáticos que estaban dentro de la Federación Alemana de Fútbol. Ellos, como no tenían nada mejor que hacer, se pusieron a analizar todos los partidos durante 4 años de esos jugadores, de los jugadores de Argentina. Revisaron todos los partidos que hicieron y cada vez que hacían un partido llevaban un conteo, haciendo una estadística matemática y dando un porcentaje para ver hacia dónde pateaban cada uno de ellos. La matemática hizo que Argentina se quedara. Imagínense. La matemática hizo que Argentina se quedara y que Alemania pasara. Imagínate el punto de injerencia de la matemática. Yo estaba viendo la vez pasada, porque en Instagram hay una página que se llama, creo que era FundaProfMat, algo así. Se lo voy a mandar. Los alemanes son unos cracks. Los alemanes son cosas, los alemanes son cosas aparte. Hay una página que ellos dan webinarios, dan cosas así por Zoom de matemáticas diferentes. Y estaba viendo la vez pasada una situación ahí de matemática en los valores de fútbol. Y cómo ha cambiado la relación y cómo ha cambiado esa interrelación del cambio de la estructura del balón de fútbol matemáticamente hablando. Es para explotarse la cabeza. Vemos este caso. Profe, diga el resultado mañana de la Champions. Mañana el porcentaje va a ser que uno gana y el otro pierde. El porcentaje dice que PSG 2-1. Yo digo que gana el Bayern. ¿Cómo, profe? Yo digo que gana el Bayern. Me limito a que tienen jugadores de mucha más experiencia en el PSG, aunque sean grandes jugadores. No es lo mismo llegar a una final de la Champions, pero yo siento que el Bayern, por la experiencia, puede ganar. Pero va a ser un partido. Condición física, profe. ¿Ah? Por la condición física. Por la condición física. No sé. Yo siento que puede ser Bayern. Puedo equivocarme. Podemos sacar porcentaje. Esas son las quinielas, las cositas que hacen ahí de apuestas y todo eso. Pero bueno, vamos acá. Tiramos. Límite arriba, límite abajo. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 2. Sobre límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Le di el límite en la parte superior y le di el límite en la parte inferior. Luego de ahí, comparto el límite con cada uno de los términos. X cuadrado con x y con 2. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más límite cuando x tiende a 1 de x más límite cuando x tiende a 1 de 2. Sobre límite cuando x tiende a 1 de x más límite cuando x tiende a 1 de 1.
Y ahora reemplazo. A ver, ¿quién me puede decir cuánto da ese límite? ¿Quién me puede decir cuánto da ese límite? Da 2, profe. 2. Verifiquen eso bien, por favor. Dice que da 2. Para ver cuánto da ese límite. Y así como hablamos de la matemática podemos ver también la matemática en el béisbol, los porcentajes de bateo, el slugging, eso es pura matemática. De hecho, el porcentaje de bateo, que es 0 punto y algo, son razones. La cantidad de veces que uno batea entre la cantidad de veces que uno está en bateando. Dice que si uno, para hacer grandes ligas, de cada 2 veces que uno va al bate, si uno batea 1, ya entonces uno es grandes ligas. ¿Por qué? Porque el porcentaje te da 500. 1 entre 2. 0.5. En el americano o flag. Béisbol. No, en el fútbol americano también está. Solamente tengo con ver esto, el cuadro. Muy rico el golpe. Uf, buenísimo. Y así, golf, tenis, ciclismo, etcétera, 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 etcétera. En el deporte que usted busque hay matemáticas, quiera o no lo quiera. ¿Me confirma el que le dio 2 con una manito arriba? Emily practica americano. Es sencillo, es realmente sencillo. Este límite nosotros lo hemos hecho aquí paso por paso, pero usted puede hacerlo directamente. ¿Cómo? Reemplazando. Sencillamente decir 1 al cuadrado más 1 más 2 sobre 1 más 1, y eso es igual a 2 más 2, que sería 4 sobre 2, que eso es igual a 2. O sea, que usted tiene la posibilidad de hacerlo así, ¡plop!, en un 2 por 3. Pero claro, es importante saberse todo el procedimiento, es importante tener claridad en todo el procedimiento. Vamos a ir entonces a ver un poquito de cositas interesantes con las funciones trigonométricas, siendo ya las 10:47 AM del día 21 de agosto. Vamos a ver el ejemplo número 5, la parte B. Me interesa la parte B, no tanto la parte A ni la parte C, sino la parte B, porque la parte B tiene chichita interesante. Empezando porque X tiende a pi. Y entonces hay que tener un poquito de cuidado con qué pi es esa. Porque en ese sentido tengo 2 pi. Una pi de una forma y otra pi de otra forma. La pi o el pi tiene 2 valores. ¿Cuáles son los 2 valores de pi? Caitlin. En 180 y 3.14. Ajá, muy bien. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Así que me gana. 180 grados. 180 grados. Que ahí entonces estaríamos hablando de radianes. Y 3.1416 para limitarlo, o 3.14159. 2, etcétera, etcétera. Bien. Vamos entonces a hacer esa estructura de límites dividiendo, siendo el límite cuando X tiende a pi por el límite cuando X tiende a pi del coseno. Bien. Hice la división.
Pero tengo que tener un poco de cuidado. Tengo que tener un poco de cuidado porque, para recordar con multiplicación, recordar que la x esta de este pi es 3.1416. Mientras que la x acá, el pi de acá, va a ser 180 grados. ¿Por qué? Porque esto es un número y esto es un ángulo. Reemplazo. ¿Cuánto es coseno de pi? Sin calculadora. ¿Cuánto es coseno de pi? Sin calculadora. Profe. -1. ¿Cuánto? -1. -1. Vamos a ver. 180 estaría acá. Dicen de que ha dado un giro de 360 grados, pero es el giro al mismo lado. Dice la gente dice, en mi vida yo voy a dar un giro de 360 grados. Cuando yo te giro de 360 grados, quedo en el mismo lugar. No sé qué vaya a hacer. ¿Sí o no? Deberían decir, yo voy a dar un giro de 180 grados, que sería media vuelta. Bien. 180 grados ahí. Aquí X vale 1, Y vale 0 y R vale 1. Coseno es -1. Coseno es X sobre R, lado adyacente sobre hipotenusa, 1 menos 1, 1 entre 1 es -1. Seno, lado opuesto sobre hipotenusa, Y sobre R. Tangente, lado opuesto sobre lado adyacente, Y sobre X. Bien, significa entonces que coseno de pi, o coseno de 180 es -1, por lo tanto que pi vale -1. Esas situaciones yo tengo que tenerle mucho cuidado. También cuando me dicen pi medio, pi tercio, pi cuarto, 5 pi tercio, 7 pi cuarto. Recordar que eso está en radianes. Y recordar que eso hay que transformarlo a grados. ¿Cómo? 180 sobre pi o pi sobre 180. Recordar eso. No se nos puede olvidar. No se nos puede dejar pasar de lado esa situación siempre. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, que era uno de los primeros ejemplos que vimos. Aquí está. Nosotros hicimos esa aproximación, la hicieron al principio, una aproximación de la mano de números. Recuerdo yo que cuando X tendía a 1, hicieron 0.999, hicieron esto, y al final la respuesta nos tendía a, creo que era 2, 3. Vamos a hacer ese límite como tal. Vamos a hacerlo como tal. Vamos a hacerlo acá como tal. Para ver qué es lo que sucede. ¿Ya lo copió? Espero que sí. Profe, ¿usted no va a pasar ese libro? Si ustedes quieren, yo le puedo pasar ese libro. Se ve muy interesante. Se ve muy... tengo este y mira, mira. Te lo voy a... de principio. Inicio. Este bonito libro. Cálculo 1. Y mira el viaje de chéchere que tiene. Este es un libro de 2 partes. Cálculo 1, parte A, y cálculo 1, parte 2. Pero este documento tiene las 2 partes unidas. Mira, el prefacio, las gráficas, modelos, funciones de la gráfica, los ajustes de los modelos, ejercicio de repaso. Tenemos límite, que es lo que estamos. Tenemos también la derivación, las reglas de las diferentes derivadas. Tenemos la aplicación de la derivada. Tenemos la integración, tenemos las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales, las funciones trascendentes. Tenemos las ecuaciones diferenciales, que es una cosa bien difícil, pero bien bonita. Tenemos la aplicación de la derivada, tenemos las técnicas de integración, la regla del L'Hopital, integrales impropias. Tenemos series infinitas, tenemos sucesiones, que aquí la vez pasada hablamos de un poco de las series y sucesiones, me recuerdo. Tenemos también, mira, por lo menos la serie de potencia, el polinomio de Taylor, el Maclaurin, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa sería la parte A del libro. Y la parte B del libro
Habla sobre las cónicas, las ecuaciones paramétricas, las coordenadas polares. Habla también de los vectores, geometría en el espacio, las funciones vectoriales, las funciones de varias variables, las derivadas parciales, las integrales múltiples, el análisis vectorial. Para el que vaya para matemática, por lo menos todos los que vayan para matemática de ingeniero, este libro le ayuda mucho. Y tengo otro libro más que esa es la retapa. Belleza de contenido. Ajá. Hay otro libro, mira, hay otro libro. Que si ese está bonito, este es el que está... Que tengo que decirlo, yo normalmente me estoy durmiendo a las madrugadas, tarde en la noche. Y bien tarde. Y es porque estoy leyendo un poco de este libro también. Profesor, usted lee libros de matemáticas. Usted sabe matemáticas, ¿por qué va a estar leyendo el libro de matemáticas? Bueno, hay que seguir leyendo. Ajá. Mira este libro. Se llama Cálculo. Son libros que uno no encuentra facilitos, sino cálculo diferencial integral de funciones de una variable. Pero mira los contenidos que tiene. Mira. Tiene unos axiomas de principios de inducción. Iniciamos por la inducción. Los números reales, la inducción matemática, los complementos, los números, la razón áurea y el pentagrama. Mira lo que... ¿Te acuerdas que nosotros la vez pasada estábamos hablando de secciones áureas? ¿Te recuerdan? Que hubo una clase que nos metimos ahí y nos fuimos, que dimos miedo. Mira lo bonito. Las funciones elementales, las funciones reales, las funciones, las potencias, los logaritmos, los exponenciales, las funciones trigonométricas, las medidas de los ángulos, la seno, coseno, etcétera. Las hiperbólicas, casi no se ven en el colegio, pero eso sí se ve en la universidad. El desarrollo del álgebra y la invención del logaritmo. Los números complejos, la notación de las raíces complejas, la representación gráfica, la fórmula polar, los logaritmos complejos, las potencias complejas, la aplicación en los circuitos, en el procesamiento digital de las señales, en el movimiento armónico, las funciones continuas, el límite, etcétera, los límites funcionales, las indeterminados, el infinito matemático. Esta parte, el capítulo 5, es bellísimo porque el capítulo 5 habla de historia de matemática, que da un gusto leerla y un gusto escucharla. Es buenísimo. La teoría de las razones de Newton, el Cauchy-Schwarz, y sigue hablando. La regla de L'Hopital, las derivadas, sigue hablando. Los extremos relativos, el teorema de Taylor, el origen y desarrollo del concepto de derivada, cómo era la matemática en el siglo XVII, los cálculos de las tangentes y los valores extremos, los inventos del cálculo, Newton, Leibniz, habla también de las sucesiones, me viene y me habla del Bolzano, de Weierstrass, la integral de Riemann, Profe, pásenos el libro. etcétera, y sigue la evolución de la integral, y sigue. Los dos libros, profe, por favor. Y sigue, y también tengo figuras. Vamos a ver el pentagrama pentagonal. Mira, ¡ay! ¡Qué bonito! La razón áurea, que eso tiene que ver con la razón áurea. Y te lleva directamente, ¿qué es lo que más me agrada? Me tocó una vuelta a resolver un problema de circuitos aplicando números complejos. Quedé con jaqueca. Sí. ¿Tengo para medicina? También tengo. Yo tengo de todo un poco. Yo lo que no tengo ahora mismo es dinero. Lo demás sí tengo. Salud y energía y todo lo demás. Sueño, profe, lo que usted no tiene. Pues mira que sí, yo tengo mucho sueño, pero hay que trabajarlo. Uno se acostumbra. Esa es la situación, acostumbrarse a las vidas así. Y más ahora porque tengo un niño chiquito, así que al tener niños pequeños, pues las horas de sueño son mucho menores. Pero claro, hay que trabajar, hay que prepararse, etcétera. Estábamos en que, después del momento cultural yo les voy a pasar eso, porque yo tengo ¿cómo se llama? Una carpeta en donde tengo piezas de libro y piezas de chiste, y se lo voy a pasar. Estábamos viendo un problema de matemática, obviamente, el cual me resultaba interesante porque ese problema no tenía solución como tal. O sea, no daba una solución como tal. Creo que era este mismo.
Era el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Ese era el límite que yo tenía de esa función. Ajá, vamos a ver el chat. Mándelo a mí para ingeniería. ¿Tiene algunos? Sí. Ajá, jaqueca. ¿Cómo sigue el bebé? Ya gracias a Dios está mejor. Ha salido con... Él es hiperactivo. Tiene las baterías como el doble o el triple. Y entonces ahora está como a la cuarta o quinta potencia. Brutales. No, los libros son buenísimos. Los libros son... Dan gusto. Para el que le gusta la buena lectura, esos libros son muy buenos. Si yo hago ese límite, va a haber un problema. Y me va a dar por 0 sobre 0. Determinado. Formas indeterminadas. No me va a dar solución, porque al reemplazar 1 menos 1 sobre 1 menos 1, 0 sobre 0. Pero, debe haber alguna manera de reestructurar esa función, reestructurar ese límite, de forma que el límite pueda dar una respuesta clara. Igual. En la parte superior de esa función, yo tengo... ¿qué tengo? A ver quién me dice que tengo yo ahí en la parte superior de esa función. Diferencia de cubo. Diferencia de cubo. Muy bien. ¿Quién fue? Yo, Casey, atención. Muy bien, Casey. Muy bien. Diferencia de cubo. Voy a factorizar la diferencia de cubo para ver si existe la posibilidad de simplificar la parte inferior. ¿Por qué quiero simplificar la parte inferior? Porque abajo me está dando 0. Y no me debe dar 0. Si me da arriba 0, no hay tanto problema, pero si me da abajo no puede dar 0. ¿Por qué? Porque eso es indeterminado. Les iba a decir una cosita ahí, pero no, mejor no. Voy a factorizar esto. Estudiantes de 12 grados ya deben de saber factorizar cubo de un binomio. Sí. X menos 1. La raíz cúbica de x al cubo es x. Y la raíz cúbica de 1 es 1. Signo del medio, 1. La primera al cuadrado, x cuadrado. Cambio de signo. La primera por la segunda. Y la segunda al cuadrado. Todo sobre x menos 1. Factorización matemática. Dígalo, infinito. No le dé miedo. No me da miedo. A mí no me da miedo decir las cosas maravillosas de la vida. De hecho, te voy a decir algo, yo no sé si tú lo sabes. 3 entre 0 tira infinito. Pero 3 entre infinito tira 0. Sí. Sí. Ya lo sabía. A ver, te voy a preguntar otra cosa, pues. ¿Qué es más grande? ¿El infinito de 0 a 1 o el infinito de los reales positivos? ¡Trista! Eso es otro tema, Investígalo por ahí. Ajá. Bien. No, ya. Me iba yo por la tangente, no. Elimino estas dos. Elimino esas dos porque sencillamente se pueden simplificar. Y nos queda este límite sencillo y factible que sencillamente da a 3. Hice una modificación, hice un arreglo, hice una reestructuración simple, pero clara, en donde este límite pasó entonces, que no tenía solución en x en 1, a darme una solución cuando vale 3. 11 de la mañana. Está mal lo que yo voy a decir. No debería decirlo como profesor. Pero si hay un grupo que me gusta dar clases con ustedes. No sé. Irme por la tangente me agrada mucho y con ustedes me puedo ir por la tangente. Somos un grupito peculiar.
excesivamente peculiar. Y me duele que nada más faltan 2 clases. Oh. Porque esa peculiaridad va a ser difícil de encontrarla en otro. No es fácil de encontrar esa peculiaridad. Pero todo principio tiene un fin, exceptuando los números. Y Dios. Bien, vamos a ver entonces otro ejemplo. Si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna consulta, si todo está claro. Profe, ¿podría tomarle foto al tablero que lo veo un poquito borroso? No sé si Yo es tomarle internet. foto al tablero. ¿Por qué yo tengo que tomarle foto al tablero? Yo no tengo un celular aquí. Ah, Y lo mande. No, te lo voy a pasar aquí porque te hago algo mucho más sencillo. Porque me estoy copiando. No, mentira. Ahí está, ve. Por eso me gusta ese libro. Ese libro a mí me gusta mucho y porque te explica todo con lujo de detalle. ¿Qué hiciste? Factorizas, cancelas factores idénticos o factores comunes, aplicas el teorema 1.7 que se puede buscar por allá, usa sustitución directa y simplificas. Ya está. Te dice qué es lo que tú tienes que hacer en un contador. Es bonito. Y trae problemas muy interesantes y muy bien. ¿Ya lo copiaste? Sí, perfecto. Sigo yo. Este no. Este es el que me interesa. El límite cuando x tiende a 0 de x más de la raíz de x más 1 menos 1 sobre x. Hoy solamente vamos a ver límites. La próxima semana ahondaremos en lo que son límites laterales. Hablaremos a grosso modo de lo que son los límites al infinito, muy a grosso modo, y veremos continuidad, para que la última clase sea única y exclusiva para derivadas. Única y exclusivamente para derivadas. Veremos lo que es la derivada, intentaremos llegar hasta la regla de la cadena. No creo que se llegue, pero intentaremos llegar hasta la regla. Recuérdense que finalizamos el día 5 de septiembre. Finalizamos. El día 12 se supone que comienza otro curso, así como el que ustedes entraron. No sé si se abrirán las inscripciones o será con ustedes. A mí desde académica me preguntaron el listado de los estudiantes. Yo tuve que mandar un informe de quiénes estudiantes estaban, quiénes no estaban. Por eso yo hice la consulta de... ¿Se acuerdan la vez pasada que hice una consulta para ver quiénes estaban en la clase y eso? Lo tuve que llevar por eso. Porque ellos quieren saber cuáles eran los estudiantes que estaban y cuáles los que no estaban. No sé si es que se van a mantener el mismo bloque para seguir ahondando en más temas. Que si es así, suerte la de ustedes porque vamos a dar matemáticas que da bueno. Y si no, pues bueno, básicamente será. No sé qué situación vaya a suceder, no sé cómo va a ser todavía, pero... Bien, vamos a ver esto. ¿Qué hago? Ideas para hacer esto. Ideas. Quiero ideas. Primero, ¿da exacto? No. Da forma indeterminada. Solamente con ver esta x abajo y que x tiende a 0, que x va a 0, me da suficiente como para comprender de que eso me va a dar 0. De hecho, me va a dar 0 sobre 0. Y eso es una forma indeterminada. Sencillamente no se va a poder. Entonces, ojalá sigamos con los cursos. Ojalá que se mantenga el mismo grupo y solamente que sea añadirle gente. Sacar lo que no vino y entonces poner gente nueva. Bien. ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo estructuro eso? ¿Se puede factorizar? No se puede factorizar. Así que tengo que buscar otra forma. Tengo que buscar otra estructura. La otra forma, la otra estructura, ¿cuál va a ser? Va a ser lo mismo porque voy a necesitar espacio. Se va a hacer un proceso de racionalización. ¿Cómo? Aplicando, como muy bien dice Kelly, el conjugado del numerador. ¿Por qué el conjugado del numerador? Recuérdense que el conjugado del numerador es una misma estructura que solamente se le cambia el signo que está en el medio. El signo que está en el medio. No el signo que está adelante ni nada por el estilo. El signo que divide los dos elementos, que divide el binomio, ese es el que cambia.
¿Por qué en la parte superior? Porque en la parte superior tengo la raíz x más 1 más 1. O la raíz de x más 1 más q. Bien. Eso es lo que a nosotros nos daría. Un conjugado, una racionalización con el mismo elemento, solamente cambiando este signo, de menos a más. Unifico todo eso en una sola raíz, en una sola, perdón, fracción, siendo la raíz de x más 1 por la raíz de x más 1 y entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué sucede en esta estructura? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Sencillamente, lo que nos va a pasar es que en la parte superior nos va a quedar un producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Uno de los productos notables que normalmente sale por ahí y que se resuelve mucho más fácil de lo que uno piensa. Este piloto yo lo compré el día miércoles. Y ya está dando la última. Fueron 2 horas de matemática el miércoles. Ayer desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que fueron 6 horas seguidas. Ya van 8 horas. 3 horas acá. Son ¿qué? 11 horas. Un piloto me dura 11 horas de clase. Más o menos. Siempre cuando estaba trabajando en el colegio, en Guararé, siempre tenía la traba con la señora del almacén porque ella nada más me quería dar un piloto por semana. Y yo le decía a ella, pero si yo gasto un piloto cada 3 días, ¿sabes? Y la señora no quería. Al final yo gané, así que... Bien. Elimino raíz. Y lo que me da es lo siguiente. Y esa estructura, que va y viene. Y esa estructura la tenemos entonces acá. Ahí la tenemos. Si usted lo ve. Ahí está. Esa estructura que nosotros tenemos acá. ¿Y qué sucede? Que al final del día se elimina la X. Se elimina la X. Si usted se recuerda, yo al principio les dije que nuestro problema era la X de la parte inferior, porque la X en la parte inferior nos estaba dando 0. Cuando se realiza ese límite, sencillamente la respuesta es un medio. Realícelo ahí en la comodidad de su hogar para ver si usted puede llegar de nuevo a esa respuesta. 11 y 13, wow, tenemos mucho tiempo por delante todavía. Profe, no veo ahora los ojos. Si usted se da cuenta en la gráfica que hacen, vuelven y enseñan. Por eso también otra cosa que me gusta de este libro. Profe, no me sale lo que está compartiendo. Pues estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman si sale o no sale lo que estoy compartiendo? A mí sí me sale, profe. Ah, ok. ¿A otro más le sale? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ajá, se ve hasta más bonito de lo que yo hago ahí en el tablero.
Y casualmente para el siguiente curso, estamos intentando introducir nuevas tecnologías. Así que haremos cosas diferentes en el curso que viene. Que todos ustedes tengan esto. Si no, yo les mando el link por ahí a lo contrabandeado ahí. A los brujitos. A lo brujito, contrabandeado. Métase. Después de que entran la gente de la Columbus, porque yo no sé si ustedes saben, pero siempre entran, aquí en las clases siempre entran gente de la Columbus, a veces ha habido también supervisores de matemática, ha habido mucha gente por ahí. El rector mismo de la Columbus ha entrado y yo he visto nuestras clases, así que imagínense, aunque usted no lo crea. Y entonces ellos hicieron, a mañapa, porque no tienen mucho mejor que hacer, hicieron una aproximación, numéricamente hablando, por la izquierda y por la derecha. Y adivine, el valor que le dieron es 0.5 y a nosotros nos está dando un medio. Blanco y en botella, pues eso mismo. 0.5 es un medio, solamente que uno en decimal y el otro en fracción. Así que imagínense, hay varias formas de encontrar los límites. Quiero ir a estos dos límites interesantes. Y ahí fue que acabé yo con los estudiantes de el tema pasado. Son dos límites que en lo personal yo considero fundamentales y que son dos límites que usted debería de aprendérselos. Apréndaselos de memoria, apréndaselos así como aprendió a cepillarse los dientes, como aprendió a comer con la mano, con la cuchara, pues, en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Apréndaselo así como se aprendió la tabla de multiplicar, como se aprendió más de 4 chécheres. Apréndase esos dos límites como si eso fuera el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque esos dos límites nos ayudan mucho a estructurar a la hora de procesos dentro de la matemática que tienen que ver con las funciones trigonométricas. Voy a buscar un ejemplo de una función trigonométrica complicada, para que usted vea lo que yo le estoy queriendo decir. Y ya esto es un problema que se lo doy a ustedes, que se lo presento a ustedes, porque claro, ustedes tienen muchas más estructuras matemáticas y podemos ir a elementos como esos. El problema número 71. Esa es la práctica que nos sigue justo después de esto, porque después de ahí nos dan unas prácticas, una serie de ejercicios. Y entonces vamos a ver el problema número 7.1. Este que está aquí. Ese problema. Es un problema muy interesante, que yo vengo y se los traigo y se los presento porque todavía faltan tiempo y para no dejar sin hacer. Vamos a ver qué sucede en ese problema. Límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h al cuadrado sobre h. ¿Por qué quiero ver ese problema? Porque ese problema, les decía yo a los muchachos de medicina, es una cáscara de guineo. ¿Saben cuáles son los problemas que son cáscara de guineo, verdad? ¿Ustedes saben cuáles son esos tipos de problemas? Los problemas cáscara de guineo. Los que te hacen resbalar y caerte. Exacto, los que te hacen resbalar, los problemas que uno piensa que, no, se hace de esta manera y ¡blup! Uno se va por ahí y vaya, se descarrila todo. Este problema que usted ve aquí, la primera idea que le vendría al 90% o al 75% o al 80% de las personas sería desarrollar el trinomio de acá arriba, ¿correcto? Manito arriba el que se le viene esa idea de desarrollar el trinomio de acá arriba, de desarrollar la potencia esa que está acá arriba. O sea, con confianza, voy a ponerlo yo también, porque ahí está, yo también. Manito arriba el que se le viene primeramente esa idea. Pero básicamente, hacer eso allá arriba le trae una complejidad grandísima. Hay uno de los límites especiales que dice que el límite,
cuando x tiende a 0, de 1, perdón, menos coseno de x sobre x es igual a 0. Es un límite especial, es uno de los límites que les enseñé hace un momento, que supongo que lo escribieron. Yo voy a intentar estructurar esto así. ¿Cómo? Teniendo una idea muy clara. Una idea sencilla. Yo sé que x cuadrado es igual a x por x. ¿Correcto? X cuadrado es x por x. Por lo tanto, 1 menos coseno cuadrado sería lo mismo que 1 menos coseno por 1 menos coseno. Así. Sobre h. 1 menos coseno de h por 1 menos coseno de h. Sencillamente, cuando yo multiplico eso, me da el cuadrado. ¿Qué pasa? Voy a dividirlo. Uno menos coseno de h sobre h por 1 menos coseno de h. ¿Ven la división que hice? 1 menos coseno de h sobre h por 1 menos coseno de h. ¿Qué sucede con esa división? ¿Puedo hacerla? Claro que puedo hacerla porque es básicamente una de las propiedades de la división. Límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h por el límite. En antes se dieron de que el piloto giraba mucho. Todo eso es igual a 0 patatero. ¿Por qué? Porque este límite da 0. Este límite que yo tengo aquí, este pedazo que yo tengo aquí, da 0. 0 por cualquier cosa, da 0. ¿Cierto o falso? Manito arriba, manito abajo. Manito arriba, manito abajo. Era un problema que si yo lo estructuraba desarrollando el cuadrado allá arriba, me hubiera dado una complejidad superlativa. Pero intentando estructurar un poco lo que es el límite de la función con cositas simples como que x cuadrado es x por x y que yo le puedo dar el denominador a uno de ellos, sabiendo que debajo hay un 1, obviamente, yo puedo desarrollar un límite con una de las funciones de las formas especiales. Es un límite diferente, es un límite que por lo menos en el colegio no se ve tanto, se ve más que nada en universidad, pero es un límite que está presente ahí. Así hay un viaje de ejemplo, mira, por lo menos 76, hay un viaje de ejemplo, un viaje, que da miedo. Lo bueno también de este libro que da un viaje de problemas que da, y problemas de discusión, etcétera, 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 etcétera. Sigue. Esto no. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna consulta, no sé si tienen algo que les gustaría comentar o preguntar sobre lo que hemos dado hasta el día de hoy, 11:23. Todavía tenemos tiempo y no quiero seguir avanzando porque si sigo avanzando, entonces no nos trastocamos un poco la normativa que tenemos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo que no le haya quedado del todo claro? ¿O algún comentario que quiera hacer? Profe, la clase me ha parecido súper, duper, trúper aburrida y no quiero seguir dando clases con usted. Cosas como esa, ¿eh? Con la sinceridad meridiana de siempre. Me he pasado bosteciendo todo el día en la clase porque sencillamente no he querido saber nada de la clase. En la próxima clase vamos a ver otros problemas como este último. En la próxima clase lo que vamos a ver será continuidad de una función.
¿Cuándo saber que una función es continua? Significa que es continua, que no tiene ningún bache, o sea, como la ideología de las calles de Panamá, que no deberían tener ningún bache, pero siempre van a tener bache. Bueno, eso mismo. De hecho, es curioso porque todos estos huequitos que nosotros estamos viendo son las calles de Panamá. Así mismo, harto de huecos. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Veremos los límites unilaterales, veremos un poco del infinito, muy poco del infinito. Ah, buena analogía, gracias. Mis analogías tienden a ser buenas. Algunas más que otras, pero tienden a ser buenas. Si no hay más preguntas sobre eso, vamos a trabajar un detallito muy interesante para complementar un poco, algo que está un poco fuera de... Profe, no nos trajo la fórmula de ¿Qué? Dirac que nos prometió la próxima vez. Ay, mira. ¿Viste? Es que tú tampoco me lo recordaste, gracias. Muy amable. Debiste recordármelo, mira, debiste recordármelo. Bien. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito. ¿Dónde está? Ah. Quiero ver un poco sobre cómo, ya porque ya no quiero seguir más con matemática de esto. Para que ustedes vean un poco cómo se surgió la matemática, este tipo de matemática, de la evolución de lo que es la matemática como tal. Y para eso, pues, compartirles un poco este documento, que es muy bonito. Ahí Bernoulli nos comenta algo. El que sabe inglés, pues, que lo lea, y el que no sabe inglés, pues, que busque a alguien para ver que le ayude a leer. O si alguien quiere ser profesor de inglés y no los traduce. Bueno, bien. Hablaremos un poco sobre lo que son el infinito matemático, lo que es el límite de los números, pero desde una perspectiva un poco diferente. Hablaremos más que nada de una perspectiva histórica. A mí en lo personal me gusta ver cómo influenció la matemática en las realidades que nosotros convivimos. Si usted se da cuenta de eso, yo, más allá de ser un profesor teórico, yo soy un profesor muy práctico, que le gusta ver la practicidad de las cosas. La matemática, a grosso modo, se divide en dos tipos: matemática pura y matemática aplicada. La matemática pura es la matemática técnica que hace cosas matemáticas, obviamente, pero para dentro de matemáticas. Hablamos de álgebra lineal, hablamos de abstracciones, hablamos de topología, hablamos de cosas como más de matemática para matemática. Y la matemática aplicada sencillamente es la matemática utilizable para el más allá, para el día a día, para lo que son situaciones de nuestro diario vivir o problemas que nos surjan en una situación específica. El cálculo es una matemática que es aplicada, que es una matemática que se utiliza. Y es curioso porque la matemática como tal, y me gusta esto, si uno le pregunta para usted, ¿qué es el número 5? Obviamente, ¿qué es el número 5? ¿Quién me puede decir qué es el número 5? Número 5. ¿Qué es el 5? ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 8? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pregunta. Números reales. Son números, ajá. Pero el problema está en que yo no sé... O sea, Una idea abstracta. Es una situación muy abstracta, por lo menos. Vamos a hacer una comparación. Si yo te digo caballo, la idea de caballo, caballo, ok. Si yo te digo cielo, no me va a salir cielo acá, sino cielo de allá arriba. No la compañera cielo, sino allá arriba. Cielo. Pero si yo te digo 1, la abstracción obviamente te viene dada por el número 1. Pero esa abstracción matemática viene a ser dada por nuestro subconsciente, viene a ser dada por nosotros, nuestros pensamientos, viene a ser dada por algo que nosotros pensamos.
En la naturaleza yo no puedo ver el 1. Yo puedo ver cantidades de 1. Yo puedo ver una manzana, pero esa es la manzana. El 1 como tal nunca va a estar. Pasa lo mismo con el 5, pasa lo mismo con el 8, pasa lo mismo con todos los números reales. ¿Qué pasa? En Grecia se vieron estas estructuras raróticas, porque en Grecia realmente no trabajó con números como nosotros nos trabajábamos. Solamente estábamos trabajando con geometría, con medidas, con lineamientos, porque los números que nosotros trabajamos son números arábigos. Números arábigos. Esos griegos no tienen nada que hacer. Son números arábigos. Los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, son números que empezaron en álgebra, en Arabia, en Persia, por esos lados por allá. Con gente, por lo menos en Euclides, las funciones de raíces en ese entonces no se hacían cosas muy diferentes. Y entonces, gente como Al-Khwarizmi, ¿se acuerda el hombre de ¿cómo se llama? Ajá, ¿cómo medían? Buena pregunta. ¿Cómo medían si no existían números? Un palmo, una mano, una pulgada. Esas eran estructuras de medición que utilizaban. Una abrazada. Un abrazo, Ok. etcétera, Una abraza, etcétera. una abraza. Un pie. De hecho, era curioso porque en Inglaterra, en estos reinos, pasaba la complejidad de que medían el... Y entonces, si el pie del rey era muy grande, entonces se tomaba esa estructura, cambiaba el rey, entonces había que cambiar la medida. De ahí sale el sistema internacional. Entonces, realmente son las 11:31. Así que no podemos seguir en este conversatorio matemático que iba bueno, pero ya son las 11:31. Lastimosamente se acabó. Lastimosamente se acabó. Para finalizar, Al-Khwarizmi, que es uno de los mejores matemáticos de la Arabia, de los árabes, que está este señorito que está aquí. Él es el hombre que sale en el álgebra de Baldor, pero el viejo, el álgebra viejo, no el del nuevo, porque el del nuevo sí sale Baldor. El viejo, el hombre del turbante y de la barba esa. Bueno, ese es Al-Khwarizmi. Él tuvo que ver con el álgebra. En su casa me imagino que hay baldosa. Ya para finalizar. En su casa me imagino que hay baldosa. Si usted ve la baldosa, ella tiene una estructura igual. Pero esa estructura cuando se une forma diferentes tipos de estructura. Eso es álgebra. El man de las pesadillas. Ese mismo. Estaba buena la conversación. Sí estaba buena la conversación, pero pues algún día, yo les dije a ustedes la vez pasada, algún día podemos hacer un conversatorio ahí, nos coordinamos y echamos cuentos de matemáticas. Así por conversar nada más. Pero será otro día, porque ya son las 11:32. Cuando se acaben las clases, ahí podemos echar nuestras conversaciones ahí. O para tiempo de trimestral, ya cuando no tenemos nada mejor que hacer. Hablar sobre el partido de mañana. ¿Qué dijiste, Kevin? Y también a platicar sobre el partido de mañana. Y también practicar sobre el partido de mañana y hacemos los análisis matemáticos estructurados para ver por qué el Valle o el PSG ganó. A ver. Con el papelito. ¿Y por qué Real Madrid y Barcelona se quedaron como se quedaron? El porqué de todas estas cosas. Ha sido un placer. Nuevamente les digo, estoy feliz, pero estoy triste a la vez. Feliz porque ya culminamos una etapa, pero triste porque cuidado, se me van y no vuelven más. Ay, qué dolor. Pero bueno, nos vemos el día sábado de la siguiente semana. Recuerden, cualquier cosa estamos a la orden. Me pueden chatear, me pueden escribir. Recuerden que voy a subir las clases a YouTube. Así que, chao. Nos vemos. Chao, profe. Yo, profe, muchas gracias. Dios me los bendiga. Bendiciones. Amén. Chao, Chao. Chao, profesor. Misiones. Chaito. Adiós. Gracias. Me alegra mucho, Judith. Me alegra mucho. Bendiciones.